Bueno, tenemos un nuevo episodio con don Víctor Paz Otero, un artista de Popayán. Está exponiendo su obra en la Semana Santa el día de hoy y está reactualizando su libro La Eternidad del Olvido. Y tenemos el grato espacio para compartir con usted este pequeño espacio, que es una charla tranquila, es un espacio como para darnos a conocer. Don Víctor, nos gustaría en esta primera instancia que se presentara, que nos diera a conocer su obra y pues su trayectoria aquí y el porqué de este espacio. Una presentación pasa por decir mi nombre, ¿no? Es Víctor Paz Otero. Yo nací en Popayán casualmente y curiosamente a 20 metros de este lugar donde estamos. Es decir, pertenezco al barrio de La Pampa, que dicho sea de paso es el barrio más antiguo de Popayán. Mi vida ha estado fundamental y esencialmente dedicada a la escritura y posteriormente, cuando ya crecí un poquito, a la pintura. Ahora exploro el universo de la pintura. Estudié sociología en la Universidad Nacional en tiempos de borrasca y turbulencia, pero ahora en vez de sociólogo soy ociólogo. Le quité la primera S. Creo que un ociólogo es mucho más parecido y tiene más armonía y correspondencia con ser escritor, ¿no? Esa es en síntesis mi vida. Este año entro al equívoco estatus de octogenario, es decir, soy bien viejo, estoy a punto de convertirme casi en catedral. Tengo 80 años, los cumpliré ahora en este año. Esa es en síntesis mi vida. Esa ha sido también, Artística. sí, dedicada realmente a la creación literaria y a la creación pictórica. He viajado bastante, he amado bastante. Como Neruda, confieso que he vivido y he bebido también, ¿no? Maestro, hablemos del concepto de creatividad. ¿Cómo ha mutado, cómo ha evolucionado ese concepto de creatividad a lo largo de estos años, a propósito pues de que ya vamos a cumplir 80? Yo creo que es muy difícil y muy arriesgado definir qué es la creatividad. Es un enigma, es algo misterioso, algo que sí uno la podría intentar definir con algunas palabras, pero siempre se quedaría corto. Pero para mí, es decir, como artista, la creatividad es la esencia del vivir. La creatividad es el enfrentamiento y el desciframiento del mundo que a uno le tocó vivir y el yo que nos habita. El yo, como la historia, como la vida misma, es un gran enigma. Por eso la novela que he trabajado en tantas ocasiones, más que ocuparse de la realidad, se ocupa de la existencia, porque en la existencia está anclado el ser humano, el yo, ese enigma que narra, ese enigma que piensa, que siente, que quiere aprender y descodificar e interpretar la realidad en que está viviendo. La novela fundamentalmente no se ocupa de la historia, sino de la existencia. Ese es mi enfoque. Yo trabajo lo que se llama a veces un poco equívocamente la novela histórica, pero en la novela histórica yo no me ocupo del acontecimiento histórico en sí, sino de los hombres que hacen esos acontecimientos, porque la historia es el escenario donde el hombre escenifica su tragedia, su farsa, su heroísmo, su existencia, en una palabra. La historia no es un fluir de las estructuras, sino un fluir de la vida humana. Es el hombre, los hombres individuales y colectivamente son los que ponen el fundamento de la historia. Por eso la historia es drama también. La historia es drama y trama y es una cosa también indefinible, ¿no? La novela se asoma a esas realidades tan complejas, no con ánimos de contar una verdad sobre ella, porque hay un universo donde las verdades no existen, ni hay que buscarlas, porque si se buscan no las encuentran. A veces la verdad es un artificio que se construye, ¿no? La verdad uno no lo encuentra en la historia, la tiene que construir, ¿no? La verdad no está escondida en algún rincón del alma ni de la historia, es una construcción que a veces resulta artificial. Y por eso la novela pues pretende construir una verdad, pero no una verdad histórica, sino una verdad literaria. Un punto de vista. Un punto,
es una interpretación siempre, la verdad. Con ese criterio yo me asomo, por ejemplo, a la novela histórica, no para contar una verdad que pueda calificarse o caracterizarse como científica, una interpretación literaria. Yo privilegio lo literario frente a lo histórico, porque son escritores, es decir, la función del poeta es un poco embellecer la interpretación de hechos que a veces son abominables, ¿no? Pero se puede hacer también poesía de lo sucio, de lo oscuro y de lo repugnante y transformar su comprensión de esos hechos. Si uno no lo hiciera así, es decir, toda la historia humana se resumiría en ese título esplendoroso de Borges: toda la historia humana es historia universal de la infamia. Cuando yo escribo historia, reflexiono sobre los capítulos parroquiales o regionales de nuestra historia. Y casi siempre, es decir, esta historia nuestra, la del siglo pasado, los 3 siglos o 5 siglos pasados y este presente tormentoso, sigue siendo parte de ese drama infinito, doloroso y sangriento de una historia universal de la infamia. El hombre no ha podido superar la infamia y el hombre, en vez de construir un paraíso o soñarlo siquiera, los ha perdido y solo ha construido un maravilloso y tormentoso, maravilloso entre comillas, infierno. Vivimos en el infierno. Una larga temporada en el infierno llevamos viviendo. Nosotros en América Latina y concretamente en Colombia llevamos 5 siglos de habitar el infierno y 5 siglos de haber perdido el supuesto e imaginario paraíso. Mientras lo escuchaba, yo miraba las diferentes obras y me parecía interesante lo que acabaste de decir de sobre lo ordinario contar lo bello, ¿no? O sea, cómo embellecer también ciertas partes de la historia que a veces parece como historias trágicas o bueno, buenas, malas experiencias. Y también recobro esa última parte que dijiste sobre pues bueno, el punto de vista de algo, ¿no? No es la verdad absoluta una parte de la historia, sino un punto de vista que alguien pues quiso retomar en su perspectiva, ¿no? Me gustaría retomar esa parte, de pronto como preguntarle ya aterrizado al arte, ya un poco a las obras que has creado, si eso que nos cuenta ahorita se ha reflejado también en sus obras, ¿no? Como el tema de lo histórico, el tema de embellecer de cierta manera, como profundizar más que en sus obras ya artísticas. Como te digo, ese es un territorio siempre movedizo, ¿no? De esas preguntas. ¿Cuál es la función del artista? Es también bien problemático tratar de diseñar una respuesta que sea coherente y comprensible, ¿no? Porque el arte también participa del enigma, ¿no? Pero el arte, a pesar de todos sus enigmas, de sus confusiones, es también una forma de conocimiento. Hoy estamos convencidos, y eso yo creo que es una de las tragedias de la cultura moderna, de que el conocimiento proviene de la ciencia exclusivamente y solo se acepta como verdad lo que se deriva de la ciencia. Para mí eso me parece una gran estupidez, ambiciosa estupidez, porque fuera de la ciencia hay muchas otras formas de conocimiento. La poesía, el arte es una forma de conocimiento. La religión misma es una forma de conocimiento. Los sueños son una forma de conocimiento. Es decir, sin embargo, hoy el concepto de conocimiento se ha vuelto un concepto totalitario, absolutista, ¿no? Fuera del conocimiento no hay verdad. Eso repite la blasfemia que utilizaron las iglesias del pasado. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Hoy, como no hay iglesia ya con ese poder que tuvo en el pasado, el Dios fue reemplazado por la ciencia. Entonces, fuera de la ciencia no hay conocimiento. Y el ser humano yo creo que la historia contemporánea está extraviada por la prepotencia de ese pensar así. Sí. Porque, por ejemplo, si todo... ¿Como el cientificismo? Sí, el cientificismo
que deriva en el poder también de la tecnocracia, ¿no? Sí, sí, sí. El hombre ya no es la medida de todas las cosas. Hoy la medida de todas las cosas supuestamente y equivocadamente es la ciencia. Por eso se ha deshumanizado el concepto de la vida y el concepto de la historia. El hombre ha sido convertido en cosa, en mercancía, en un instrumento que se maneja. El hombre dejó de ser la medida de todas las cosas. Hoy la medida de las cosas, sobre todo cuando impera la barbarie capitalista y tecnocrática, la medida de todas las cosas es el mercado. Obedece al mercado. El mercado es una de las grandes categorías de la historia contemporánea. Si una cosa no entra en el mercado es como que no existiera. Y en parte el arte ha sufrido también ese dominio y esa alienación por parte de esas categorías. Hoy una obra de arte vale porque se le pone un precio. Y la gente, por ejemplo, compra cuadros porque eso da estatus. Es bueno tener, por ejemplo, en el caso colombiano, un Botero porque Botero es famoso. Pero se compra independiente del significado de la obra, sino del precio de la obra. Si tú compras un Botero por 70 millones de dólares, eso te da cierto estatus. Y hay muchas personas que nunca se han tomado el trabajo de reflexionar qué hay detrás de esa obra, qué significa, qué lenguaje, qué realidad está expresando. No, se conforman con el precio porque eso satisface su ego y su estatus social. Eso es una también de las perversiones de la historia contemporánea. Por eso el arte ha dejado de convertirse en lo que era antes, una manera de descifrar la vida. Pero la historia universal es historia también de la confusión universal. Hay una degradación de los valores. Los valores ahora que priman en la historia contemporánea son los valores financieros. Los valores, cuando uno habla de valores, la gente cree que uno está hablando de la bolsa donde se comercian las acciones. Eso es de las cosas que los artistas de ahora deben enfrentar y ayudar a descifrar, ¿no? Y explicarle de alguna manera a la gente que hay valores que no solamente son financieros, sino los valores del espíritu que no se negocian en la bolsa sino en la vida son superiores, por supuesto. Pero eso es parte de la confusión. También, además de historia universal de la infamia, tenemos la historia universal de la confusión, que cada vez parece crecer más. Hablemos un poco del oficio del escritor en un tiempo pues, que Bauman describía como una sociedad líquida, ¿no? Y en un tiempo en que las redes sociales han banalizado un poco la forma justamente como interpretamos la vida. ¿Cómo ve usted esa parte? Muchos filósofos han dicho que el hombre es cosa vana. Yo creo que si fuera esa definición, que es interesante, uno podría decir, si el hombre es cosa vana, pues entonces solo produce banalidades. Banalidades son como las menudencias, las cosas insignificantes. La sociedad ya no tiene, digamos, referentes muy espirituales ni culturales muy sólidos para llenar la vida de contenidos que realmente privilegien las conquistas del espíritu. Es el dominio, el triunfo de la materia sobre el espíritu. Y no son categorías, el espíritu en este caso no es una categoría religiosa, es una categoría que privilegia partes y dimensiones de la vida humana que no están asociadas, digamos, a la comodidad. Por ejemplo, en el mundo contemporáneo, hace muchos años antes, la gente creía que la vida era la búsqueda de la felicidad. Si usted observa con algún cuidado el comportamiento de la gente, el concepto de felicidad ya no existe. Ahora existe el de comodidad. La gente no quiere ser feliz, sino busca comodidad. Ya nadie quiere ser feliz, todos quieren ser ricos, porque la riqueza propicia y facilita el alcance de la comodidad. Eso es parte de la degradación de los valores de la confusión, ¿no? Y a través de esos detalles que parecen insignificantes, uno tiene una lectura muy amplia de la gran tragedia humana que se está viviendo. Entonces, si la gente no tiene comodidad, es pobre. Si es pobre, está marginada. Si está marginada, no está en la historia.
no puede participar, porque para participar en la historia hay que tener instrumentos de participación, que son, entre otros, el dinero o la educación en menor grado hoy día. Y entonces la tragedia del ser humano aumenta en proporciones desmesuradas y avasallantes, ¿no? Es decir, por eso todos los seres vivos sabemos que estamos viviendo un instante caótico. Llegó, por ejemplo, en este momento, en este preciso momento, mire el desorden mundial, y es un desorden de valores. Si se suben los aranceles, se aumentan las tragedias de las naciones y de los pueblos. Y esa es la gran preocupación contemporánea. El hombre destaca, en este momento nadie está preocupado por lograr felicidad o aumentar los niveles de la educación, sino que no les pongan aranceles porque se empobrecen. Toda la historia del mundo está centrada en ese trípode miserable, ¿no? El dinero, la figuración, la codicia y tal. Es un tiempo caótico, pero bueno, es nuestro tiempo, ¿no? Entonces es parte de la labor del arte y de lo que aporta el arte es hacer conciencia sobre esos procesos que se están dando que a veces no se entienden. A veces el arte no es muy explícito, ¿no? El arte también ha perdido como su dignidad en algunos aspectos, ¿no? Todo. Hay un arte también banal, hay un arte comercial. Hoy se hace arte para, pues sí, como una forma de negocio, y es doloroso, pero es cierto. Pero si no es así, ¿de qué sobrevive el artista? El artista no lo alimenta la divina providencia ni nada, pero esos son los riesgos en que se viven. A mí me gustaría hacerle una pregunta sobre la inteligencia artificial. ¿Sí ha podido participar ha experimentado de pronto con ella en el arte o tiene alguna postura frente a la inteligencia artificial? Pues sé que más o menos con categorías muy generales de qué se trata. Lo único que yo imagino y que desearía es que la inteligencia artificial logre algún día derrotar la estupidez humana, pero, bueno, es un mundo cuyos parámetros tecnológicos, yo soy tecnológico, mi celular es de carbón, de leña. Eso, por ejemplo, a mí me regala cierto sentido de marginalidad en la historia, ¿no? Porque la tecnología me derrota sinceramente, es un chiste y no es un chiste, es una verdad radical. Me derrota el celular, ¿no? Y sé que la inteligencia artificial es una tecnología que rebasa y desborda mis capacidades intelectuales. Sí, coitus interruptus. Yo le quiero explicar un poquito, a grosso modo, la inteligencia artificial, sobre todo en el arte. Se ha tendido a que la inteligencia artificial ya produce arte en sí mismo. Es decir, que uno le puede decir al celular, hazme una imagen de tal descripción, con tales características y en tal estilo, y la inteligencia artificial casi que te muestra una imagen con todas las órdenes que le ha emitido. Y la gente asocia a que producir arte es que la inteligencia artificial ya está reemplazando, digamos, las imágenes, está reemplazando la música, los textos. Pero eso sería un producto tecnológico. No, lo que planteas es extraordinariamente importante e interesante y problemático. Mírate, por ejemplo, hace 80, 100 años, cuando irrumpió un movimiento artístico llamado surrealismo, que privilegiaba, digamos, el lenguaje de los sueños, a la gente le parecía que eso era disparatado, que como los sueños podían volverse expresión artística. Y el surrealismo descubrió una dimensión del ser humano importante, que es la irracionalidad, lo onírico, y exploró ese universo. La inteligencia artificial ahora explora pues un universo de realidades nuevas, pues que tienen correspondencia y concordancia con el desarrollo de la civilización considerada como desarrollo tecnológico, ¿no? Que la civilización es una expresión de la técnica y la cultura es una evolución de los conceptos.
Lo que llamamos civilización hoy es fundamentalmente la civilización tecnológica. Lo que llamamos cultura no depende tanto de la tecnología, sino de los pensamientos, de las conceptualizaciones que se hacen, hasta de la misma técnica. Y por supuesto que la inteligencia artificial tiene un lugar destacadísimo y lo tendrá teniendo cada vez más en una estructura de sociedad tecnocrática. Pero esa sociedad tecnocrática es una sociedad a su vez deshumanizante. Es decir, es el ciclo donde la máquina empieza a reemplazar al hombre, que equivale a la deshumanización total. Empieza a tomar decisiones, ¿no? Es la cosificación total de la vida. Sí. Es decir, cuando la tecnología esté haciendo arte es porque el hombre ha muerto. Nietzsche se encargó de matar a Dios, claro que no le dio cristiana sepultura. Por eso a veces Dios resucita allá entre las ruinas de la historia y de los cementerios. Pero la tecnología y la ciencia se encargó de matar al hombre. Es decir, el hombre con sus emociones, con sus sentimientos, con su creatividad no existe ya. Yo decía, el hombre ya no es la medida de nada, ya no es la medida de todas las cosas. Es decir, el triunfo de la máquina significa la muerte del hombre. Es más o menos el panorama de futuro que se nos viene. Bueno, maestro, hablemos de la inmediatez. Ese es uno de los componentes que trae la IA, que todo se hace de manera inmediata. ¿Cómo rompe eso con la persona que escribe, con el artista, con la persona que hace y que está acostumbrado al hacer como anteriormente estábamos acostumbrados? Pero acuérdate que siempre se ha hablado y se ha sospechado de la eternidad del instante. La inmediatez, ¿qué es la inmediatez? El presente es tan incomprensible como el pasado y como el futuro. El concepto de inmediatez, yo no lo tengo claro, ¿verdad? No sé. El presente, además, ¿qué es el presente? Una emoción, una relación con el tiempo, una relación con la vida. El presente está o pasa, es un fluir o es un estar. Es muy distinto ser que estar. Uno a veces está en la historia y no sabe si es estar, es ser en la historia. Son toda esa serie de categorías que usualmente han manejado los filósofos, pues a veces, no sé, adquieren un nivel de incomprensión pues que a uno lo desborda. Sí, me preguntan a mí qué es un instante y te podría hacer unas palabras, pero allí donde abundan las palabras casi siempre faltan los conceptos, ¿no? Entonces la construcción de conceptos es la capacidad de comprender inclusive lo incomprendido de las palabras. Además las palabras son fuente de confusión, eso lo decía hasta el Principito. La palabra traduce la verdad de las cosas. ¿Qué relación hay entre la cosa que se nombra, entre la palabra y la cosa? Si la rosa se llamara piedra, ¿sería piedra la rosa? Tenemos al señor Cara de Papa, que tiene un concepto de creatividad. Entonces lo vamos a leer y ya. Y usted plantea su punto de vista, ahí filosofa y todo con el concepto. Creatividad como perseverancia, Thomas Edison. Edison, el inventor, afirmaba que la creatividad es 1% de inspiración y de transpiración, resaltando la importancia de la perseverancia y el trabajo duro en el proceso creativo. Otro pensador tradujo eso, que el talento era un 1% de inteligencia y un 99% de disciplina, es lo mismo. Sí, es herencia. Pero ¿qué quieren que diga yo sobre eso? Lo que quieran. Ya dije eso. ¿No? Sí, la disciplina, es decir, la disciplina es fundamental en toda la actividad humana, ¿no? Así sea, si uno es deportista o si es artista, porque la espontaneidad por sí misma no produce cosas extraordinarias. Es decir, el talento es disciplina, es trabajo,
perseverancia. Es un lugar común, pero es verdadero. Bueno, aquí estamos perseverando con el maestro. Algo sacamos de esta charla. Muchas gracias, maestro, por el espacio. Interesante.